Saludos amigos y bienvenidos a la segunda edición, el segundo episodio de Sin Descalificación Retro. Mi nombre es Javi Rivera, este es el programa donde nos remontamos al pasado y discutimos, analizamos los temas del pasado dentro de la lucha libre y como siempre, mi compañero Daniel Tito Portera. Tito, saludos para ti y bienvenido a Sin Descalificación Retro. Saludos para ti, Javi, saludos para los amigos fanáticos que siempre están pendientes a lo que hacemos, ¿no? Y la gran acogida que tuvo ese primer capítulo donde discutimos la carrera de Chris Benoit, esta noche, tarde, madrugada, como que sea, cuando sea que usted lo esté escuchando, venimos con otro tema bien interesante, escogido por los fanáticos. Y esa es la importancia que los fanáticos nos han puesto a buscar, a remontarnos al pasado para discutir lo que ellos escogieron. Asimismo es, este tema fue escogido por ustedes gracias a nuestra encuesta, la encuesta que está en nuestra página de Sin Descalificación, y en Sin Descalificación Retro siempre traemos un invitado para que discuta estos temas con nosotros, y esta semana tenemos a Juan Torres del escritorio del COO en Pro Wrestling PR. Saludos, Juan, ¿qué está pasando, mi pana? Saludos, Daniel, saludos a ti, Javi, espero que se encuentren bien. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y gracias a los amigos fanáticos que dieron una acogida tremenda a Sin Descalificación Retro en el pasado episodio. Creo que, ¿verdad? Para hacer la primera edición, yo creo que tuvieron una acogida muy, muy buena. El tema fue excelente, ¿verdad? Mi compañero Carlos, que fue el que estuvo con ustedes, excelente ejecución por parte de Carlos, ¿verdad? Y aquí para traerle lo que fue escogido por los fanáticos, Javier y Dani, que fue un tema que me hizo remontarme a buscar, a volver a esos tiempos donde cuando éramos niños quizás no lo veíamos tanto, pero ahora que ya estamos de grandes podemos, ¿verdad?, analizarlo un poco más a fondo. Y es Vengeance 2001, que se corona el primer campeón indiscutible de WWE. Asimismo ese fue el tema que ustedes escogieron en nuestra encuesta. Vamos a hablar de Vengeance 2001, un pay-per-view bien interesante, y luego que nosotros buscamos el trasfondo histórico, que es lo que vamos a estar discutiendo en la noche de hoy, resulta aún más interesante ver lo que pasó en el 2001. Vamos a comenzar rápidamente con la cronología. Este pay-per-view se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2001 en San Diego Sports Arena, en San Diego, California. El primer pay-per-view, Tito, luego de la invasión. La invasión de WCW, ECW, The Alliance, que comenzó en junio del 2001 y terminó en Survivor Series. Y este fue básicamente el comienzo de la nueva WWF. Sí, sin duda alguna, yo creo que aquí comenzamos a ver, ¿verdad?, nuevos talentos, comenzamos a ver a los talentos de WCW y ECW teniendo roles dentro de WWE, y lo más interesante, y tal vez es el catalítico del evento, es cómo termina la noche cuando las dos figuras principales de lo que había sido esa era de WWF en ese entonces, The Rock y Stone Cold Steve Austin, ninguno de los dos sale como el Undisputed Heavyweight Champion. Exactamente. Pues mira, vamos a comenzar con la cronología de qué nos lleva a Vengeance 2001, y todo esto comenzó en el Raw luego de Survivor Series, donde hubo un reset. Básicamente hubo unos cambios en personajes durante la historia de la invasión. Stone Cold Steve Austin era el villano principal, era el villano, el líder de The Alliance, el campeón de WWE, el que quería destruir a Vince McMahon y WWE. En cambio, Vince y todos los luchadores de WWF eran los técnicos, todos unidos con un solo propósito, que era sobrevivir. Ya vamos entendiendo por qué la invasión no fue lo que se esperaba. Exacto. Y la figura de Kurt Angle, que fue bien importante en esta historia, porque Kurt Angle fue el técnico principal durante toda la invasión hasta el momento final. Y aquí es donde empezamos a ver los cambios, porque Vince McMahon trata de arrebatarle el campeonato de WWE a Stone Cold Steve Austin, que era el miembro de la alianza, y regalárselo a Kurt Angle, porque Kurt Angle ayudó a Team WWF en Survivor Series
a ganar la lucha. Pero antes de hacer esto, salió Ric Flair, que no hemos visto nada de Ric Flair hasta desde marzo 2001, cuando fue el último Monday Nitro. Él salió y dijo que Shane y Stephanie McMahon habían vendido las acciones de la compañía a él y que él era 50% dueño de WWF. Y eso volvió loco a Vince McMahon. Stone Cold atacó a Angle, atacó a McMahon y celebró con Flair. Juan, ahí vimos los primeros cambios. De una noche a otra, Vince McMahon vuelve a su personaje rudo, Kurt Angle vuelve a ser el rudo principal y Stone Cold el que hace el cambio a técnico. ¿Qué te pareció estos cambios de bando básicamente de un día para otro en este reset que hizo WWF luego del Invasion? Pues mira, básicamente, ¿verdad? Para agregar un poquito más de información a lo que dices de la nueva WWF, en Survivor Series también fue donde se consolidaron todos los campeonatos en una sola marca, excepto el World Heavyweight Championship, que fue donde Edge consolida el campeonato intercontinental con el campeonato de los Estados Unidos. Los campeonatos en pareja también se consolidan y entonces pues tenemos pues, básicamente una nueva WWF. Y fíjate, Javi y Daniel, yo creo que básicamente fue como volver back to basics. Uno de los mejores feudos en la historia de la WWE lo fue Vince McMahon contra Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin hace su cambio al bando rudo en WrestleMania 17. Estuvo con Two Man Power Trip e incluso dentro de este proceso estuvimos viendo a Kurt Angle y Stone Cold Steve Austin haciendo pareja dentro de lo que fue el ángulo de Alliance y lo que fue el ángulo de WWF luego de la lesión de Triple H. Yo creo que era más que justo y necesario volver a traer a Stone Cold a lo que era el bando técnico. Ric Flair entonces pues, ahí luego, ¿verdad? Después de hacer todo este proceso, le da el campeonato a Stone Cold. Y entonces Stone Cold no pierde el campeonato en cierta manera, a pesar de haber sido, ¿verdad? La figura importante dentro del proceso y el rudo principal en todo el feudo. Yo creo que agrega a lo que realmente era la figura de Stone Cold Steve Austin, este hombre que va en contra de todo lo que era la autoridad, de todo lo que era las figuras de mando en la empresa, y pues básicamente pues volvemos a ese punto donde Stone Cold entonces regresa a ir en contra de Vince McMahon y entonces empezar pues básicamente una rivalidad completa que nos va a llevar entonces a todas las historias camino a lo que fue Vengeance. Así mismo es, algo que me resulta interesante, ¿verdad? Es que Stone Cold Steve Austin mismo ha aceptado que si él pudiera regresar al pasado, él nunca hubiera hecho el heel turn en WrestleMania 17. Él dice que ese fue su peor error como profesional y me resulta interesante, ¿verdad? Ver esa transición que como no fue exitosa la corrida de Stone Cold como rudo, entonces ya en diciembre Stone Cold era el técnico de la empresa de nuevo, Tito. Sí, pero a diferencia de lo que podamos pensar, cuando todavía pasamos la historia de cuál es uno de los mejores WrestleMania, siempre el 17 viene a la mente. Claro. Y yo creo que es porque tiene ese factor de que Stone Cold dio su viraje a rudo, que luego de tantos años peleando contra Vince McMahon y la autoridad, jamás pensábamos que se iba a unir. Así que yo creo que aunque Stone Cold ha mencionado eso y aunque sí sabemos que su corrida como rudo no fue buena, ¿verdad? Y mucho menos uniéndolo a gente que estaba invadiendo cuando él era un WWE guy, ¿verdad? Un WWF guy. Pero me parece que en el momento fue impactante. Luego de... Sí, algo rapidito. Recuerda, Tito, que tampoco podemos descartar el hecho de que, a pesar de que dentro de la corrida de Stone Cold como rudo, yo creo que una de las mejores cosas que pudo pasar fue su unión con Triple H para hacer lo que fue Two Man Power Trip, porque de por sí ellos juntos fueron súper exitosos. Triple H, campeón intercontinental, Stone Cold, campeón mundial, ganar los campeonatos en pareja. Dentro de todo, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda sacar de esta corrida como rudo de Stone Cold Steve Austin, definitivamente hay que señalar que dentro de lo que quizás no fue exitoso para los fanáticos, fue exitoso para él en su carrera porque pues, trajo unos logros adicionales. Bueno, continuando con la cronología, luego de que Ric Flair se anuncia
como el co-dueño de WWF, inmediatamente después anuncia que Stone Cold Steve Austin, que es el campeón de WWF, y The Rock, que era el campeón de WCW, el campeonato que después fue nombrado el World Championship o el campeonato mundial, el clásico, se iban a enfrentar para unificar ambos títulos, porque como dijo Juan ahorita, esos dos títulos fueron los únicos que no se unificaron y ellos querían crear un campeón indiscutible. Pero Vince McMahon convenció a Flair a crear un torneo de 4 luchadores en vez de 1 contra 1, Stone Cold contra The Rock. Stone Cold defendiendo el campeonato primero ante Kurt Angle y The Rock defendiendo el campeonato mundial ante Chris Jericho. Los ganadores de ambas luchas después se iban a enfrentar en una tercera lucha donde el ganador sería el primer campeón undisputed de WWE. Tito, ¿por qué tú crees que ellos hicieron esto en vez de darnos del saque Austin versus The Rock título por título, que era lo que la gente quería ver? Yo creo que me parece a mí que lo habíamos visto bastante. Y yo creo que ellos querían de momento, yo estoy, ¿verdad? Y esto estamos prácticamente suponiendo, pero cuando usted ve el resultado final, no, que Jericho es el que se corona Undisputed Champion, bueno, pues yo creo que entonces ahí está la clave de por qué eran 4 luchadores y no Stone Cold y The Rock. Simplemente Vince McMahon quería tal vez otra persona que no fuera ni Stone Cold ni fuera The Rock para que esa noche saliera con el título Undisputed. Yo lo que creo es que también ambas luchas titulares, Austin Angle, Rock, Jericho, estaban basadas en feudos que llevaban meses. Legítimos, por ejemplo, entre Stone Cold y Kurt Angle. Básicamente ellos estuvieron feudando toda la invasión. De hecho, Kurt Angle se coronó campeón de WWF en Unforgiven. Y después Stone Cold recupera el campeonato, pero tuvieron varias luchas donde tenían un feudo bastante fuerte. El ser una lucha de 2 luchadores en su feudo y otros 2 luchadores en su feudo, entiéndase Stone Cold, Kurt Angle, Jericho, The Rock. Hoy en día, obviamente en ese momento tal vez no teníamos esa mentalidad, pero hoy en día si me pones esta lucha y me pones en el tiempo y espacio, yo te diría, bueno, pues claramente, si no hiciste The Rock directamente contra Stone Cold, ninguno de los dos va a salir con el título. Exacto. En el caso de Jericho y The Rock, Juan, es diferente, porque mientras Angle y Stone Cold estaban feudando porque estaban en bandos diferentes, Rock y Jericho estaban en Team WWF, eran aliados y lo que los unía básicamente era su odio ante Stephanie McMahon. Ambos se la vacilaban, hacían chistes, trataban de hacer one-up, como que trataban de elevarse más que el otro, tratar de lucir mejor. De hecho, The Rock le decía a Jericho que él nunca había ganado The Big One, nunca había ganado el campeonato principal y no le daba el respeto a Jericho que él estaba pidiendo. Si te fijas, Javi, luego de eso entonces empieza lo que es el proceso para ir elevando la figura de Jericho a este estatuto de campeón mundial. Obviamente Chris Jericho había sido un campeón bastante exitoso, incluso fue uno de los mejores cruiserweights que tuvo WCW. Llega a WWF de manera bastante, ¿verdad? Se puede decir así, impactante con lo que fue el personaje de Y2J, pero entonces entra en una lucha con RVD para determinar lo que fue el number 1 contender para enfrentar a The Rock en No Mercy. Y en No Mercy, entonces, Jericho vence a The Rock y se corona campeón mundial. Entonces, ya estás viendo que la figura de Jericho, pues, puede ir, como se dice en inglés, show to show, a lo que vendría siendo entonces esta lucha, y lo puede llevar entonces en lo que es un estatuto alto como campeón, y lo puedes entonces ver quizás en este panorama al final de lo que fue, ¿verdad?, Vengeance, de él coronándose como campeón mundial. Sí, definitivamente, tanto así, después que Jericho ganó el campeonato mundial, Tito, ganaron los campeonatos en pareja. Jericho y The Rock le ganaron a los Dudley Boys
en la noche después de No Mercy en Monday Night Raw y continúa esta rivalidad que comenzó como un vacilón. Jericho básicamente lo coge en serio y dice, no, tú te estás burlando de mí, yo no soy un vacilón, yo no soy alguien para tú mofarte. Vamos a luchar. Yo soy el campeón. Yo soy el campeón y yo te voy a demostrar que yo soy el mejor. Luego tuvieron una revancha por el campeonato de WCW y entonces The Rock gana nuevamente el campeonato de WCW en el episodio de noviembre 5 de Monday Night Raw. Luego que... También ahí, recuerda que entonces ya lo que vendría siendo entonces la rivalidad de ambos empieza a construirse ya cuando luego entonces tienen los dos la revancha por el campeonato en parejas y entonces sin querer Jericho le aplica el dropkick a lo que es The Rock, el missile dropkick, y entonces pierde los campeonatos en pareja y entonces The Rock le aplica dos rock bottom al final. So, ya entonces antes de llegar a esa revancha ya lo que quizá era entre comillas una amistad entre los dos se va a ir deteriorando porque Jericho y The Rock después de haber ganado los campeonatos en pareja pierden y empiezan a tener entonces estos roces que los llevan a esa lucha en noviembre 5. Y después de esa lucha, Jericho pierde la cabeza y ataca viciosamente a The Rock. Y luego de eso, entonces, Jericho dice que va a quitar las diferencias y va a ser parte de Team WWF en Survivor Series. Pero nuevamente ataca a The Rock en la lucha y por poco le cuesta la victoria a Team WWF en Survivor Series. Y entonces de ahí es que viene la raíz de la lucha entre Jericho y The Rock en Vengeance. Ya los planetas están alineados en ese momento, ya las luchas están cuadradas y me parece que la expectativa del fanático, yo creo que luego de todo este ángulo de invasión, de tener dos campeones, de tener dos campeonatos en pareja, como dijo Juan ahorita, lo que quedaba era por unificar los títulos grandes y yo creo que íbamos con mucho hype del fanático a ver, a mi entender para la época, ¿quién de Stone Cold y The Rock salía como Undisputed Champion? Vamos entonces a entrar a Vengeance 2001. El evento comenzó con una promo de Vince McMahon, donde básicamente se estaba quejando de las cosas que estaba haciendo Ric Flair, porque obviamente él no se estaba llevando con el codueño de WWF, hasta que Ric Flair salió y le dijo, mira, estás hablando mucho, la primera lucha va a empezar ya. Interesante que el primer rol de Ric Flair, el luchador insignia de WCW, y quien había estado allí antes por un periodo bien corto de tiempo, regresa a WWF como codueño. Sí. Me parece que esa en específico le da algo legítimo porque es una figura importante de la empresa que invade. Claro. Y yo creo que Flair hubiera hecho la diferencia, una gran diferencia si hubiera sido parte del Invasion per se. Exactamente. Y yo me imagino que en algún momento aquí en Sin Descalificación Retro vamos a tocar el Invasion sin duda alguna, a fondo. Vamos a la cartelera, Harry. Vamos a la cartelera, Juan. La primera lucha, la lucha inicial de Vengeance fue una lucha en parejas entre Scotty 2 Hotty y Albert contra Christian y Test. Algo que me resulta interesante cuando empecé a ver esta lucha de nuevo y empecé a pensar, Albert siempre ha tenido, ¿verdad? Nunca ha tenido éxito como solista, pero siempre le han encontrado parejas, tag teams. Por ejemplo, Scotty 2 Hotty, él estuvo en X Factor, él es con X-Pac, él estuvo con Test, mucho más adelante en la carrera estuvo con Brodus Clay, el Funkosaurus. Exacto. O sea que Albert me resulta bien curioso que nunca pudo hacerlo solo, siempre tuvo que encontrarle un tag team. Mano, yo vi la lucha hoy y antes del comentario de Juan, tengo dos cositas que decir. Scotty 2 Hotty siempre over, ¿sabes? Siempre over con la fanaticada y qué malo era Test en el ring. Más malo de lo que en aquel momento yo pensé que era. Pero Juan es fan de Test, dile ahí, Juan. Mira, yo vi la lucha y como siempre hemos hablado, sabes que antes WWE se distinguía, e incluso lo están haciendo ahora, de hacer luchas que pompen al público al principio. Y yo creo que fue una buena selección porque Scotty 2 Hotty, como dice Daniel,
super over con la fanaticada, un tipo que la gente, pues, cada vez que le hacía el worm, la gente lo estaba detrás de él apoyando. Vi la lucha nuevamente, me dio con ver la lucha nuevamente porque me quedé pensando, ¿verdad? Antes de estar grabando el episodio, nosotros tuvimos unas conversaciones y Tito, tengo que dártela, definitivamente te era un bacalao. Y entonces, pero fue bueno porque entonces, pues, ahí mismo como tú dices, Javi, Albert nunca pudo tener quizás este empuje grande, se va incluso para Japón, en Japón lucha, tiene un personaje súper dominante, llega a WWE como Tensai y la gente como quiera lo reconocía como Albert y el personaje nunca pegó. Incluso pues tuvo que estar, ¿verdad?, con Brodus Clay para entonces poder hacer algo, porque de verdad el personaje no tuvo break. Pero definitivamente yo creo que fue un buen opener, fue una forma entonces de tú bombear al público. De por sí la fanaticada en aquel entonces, en el 2001, era una fanaticada bien wild y agregaba, ¿verdad?, este punto de interés para tú empezar el evento con el pie derecho. Sí, Scotty 2 Hotty y Albert ganan esta primera lucha. La segunda lucha, Tito, me resultó sumamente interesante. De hecho, tú me dijiste lo mismo, que te sorprendió de igual forma, y era Edge contra William Regal por el campeonato intercontinental. Este era un Edge donde estaba comenzando su corrida como solista. Estaba recién cortado de su tag team con Christian, le dieron la oportunidad del campeonato intercontinental, pero todavía yo encuentro que era un Edge que estaba descubriéndose aún. Me parece que, ¿verdad?, sin restarle mérito al resto de la lucha, pero en el ring, para mí fue la mejor lucha del evento. Diantre, mano, uno no le da el crédito en el momento porque uno no sabe lo que no sabía en ese momento lo que sabe ahora. Yo soy de los que digo ahora que en aquel momento yo decía, este personaje es medio aburrido, pero qué bueno era William Regal en el cuadrilátero. Era excelente y super underrated en sus manerismos, sí, en sus facials, en la forma en que él expresaba su sentir con la cara. Sí. Bien underrated, y yo creo que William Regal, tan pronto él, ¿verdad? Ya él está retirado del ring, pero él es un Hall of Famer para mí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y te tengo que decir que Edge me sorprendió, ¿verdad? Un Edge que nosotros a esa época estábamos acostumbrados a verlo simplemente en parejas. Con un personaje más gracioso, más cómico. Exactamente. Aquí fue la transición del nuevo Edge. Del nuevo Edge, y yo creo que esta lucha puede, ¿verdad?, ser la catapulta para lo que eventualmente 3-4 años después vino a ser Edge como una persona importante dentro de WWE. Juan, la tercera lucha, para mí y para muchos fanáticos en el momento, era una de las más esperadas, porque era la primera vez que íbamos a ver a Matt Hardy contra Jeff Hardy en un ring de WWE enfrentándose, donde por años ellos fueron pareja, fueron campeones en pareja, pero el factor Lita como el árbitro especial fue fue el catalítico, fue el punto importante en esta lucha. La historia que nos lleva a ella, Juan, es bien interesante porque Matt Hardy empieza a resentirse un poco con Jeff, porque dice que Jeff está haciendo demasiado, está haciendo muy flashy, está haciendo movimientos por ego, en vez de ser lo mejor para el equipo. Le costó la victoria de los campeonatos en pareja en Survivor Series, y eso catapultó a Matt a decir, yo soy mejor que tú, yo voy a enfrentarme a ti y voy a demostrar que yo soy mejor. La historia de siempre, porque a lo largo del tiempo hemos visto que siempre ha pasado lo mismo, que Matt Hardy se siente un poco celoso de Jeff. Juan, y entonces... Incluso siempre hemos tocado este tema, e incluso nosotros hemos hablado fuera de lo que son show y todo lo demás. Jeff siempre ha sido la figura que ha estado siempre por encima a nivel de popularidad de Matt. So, que agrega un poco más también a eso, a esa historia. Porque entonces puedes ver dos cosas adicionales que se vieron en la lucha, porque me parece que viste en el clavo. Yo creo que la mejor lucha de la noche fue William Regal contra Edge, choque de contrastes de lucha. Pero para mí la segunda mejor fue esta, porque pudimos ver dos cosas. Una buena historia contada en el ring, porque le siguió agregando a ese momentum para esa, ¿verdad?, finalmente esa separación. Y segundo, pudimos ver entonces cómo Matt
como se conocen tan y tan bien en el ring, corta el estilo high flyer de Jeff durante todo el combate, atacando las piernas. Cada vez que Jeff iba para las cuerdas a hacer cualquier cosa, pues buscaba la manera de que Jeff no pudiera hacerlo, pero al final, en la lucha, con un final controversial, Jeff puede aplicar el Swanton Bomb, pero el pie estaba debajo de la cuerda. So que entonces esto le agrega más, ¿verdad?, más profundidad a la historia, a pesar de que quizás, como dijimos, uno estaba buscando ser quizás el brains of the operation y el otro quería seguir sobresaliendo haciendo moves y haciendo todo lo demás. Yo recuerdo que en el momento los fanáticos estaban desilusionados con la lucha, y aunque Juan lo explicó muy bien, que la psicología de la lucha indicaba que Matt tenía que tumbar el repertorio aéreo de Jeff, en el momento como fanáticos, tú lo que esperas de una lucha entre los Hardys es high flying action, voltereta, lucha aérea, y eso no fue lo que vimos, y yo creo que por eso esta lucha no es recordada con mucho cariño. Yo creo. Pero luego de aprender un poquito de psicología, vemos que era la lucha que tenía que ser. Entendemos el porqué. Y yo creo que hay muchas luchas, y esto de revivir los eventos del pasado nos enseña a que hay cosas que en el momento no entendíamos, que hoy entendemos. La realidad es, número uno, que el final de la lucha dejaba el feudo abierto, ¿sabes? Porque Jeff Hardy Jeff gana controversialmente. Matt puso la pierna en el ring, en las cuerdas, pero Lita no lo vio. Lita se mantiene ahí, ¿verdad? Como quien dice, entre medio del fuego que hay entre ellos dos. Y número 3, o sea, distancias, ustedes lo dijeron, los estilos de ambos. Pones a un Matt Hardy a tratar de hacer una lucha más agresiva, más a ras de la lona, para evitar, oye, que el poder de Jeff Hardy es en la lucha aérea y tú tienes que cortar eso. Ahí hay, como Javi dice, psicología en el ring. Exactamente. Bueno, la cuarta lucha de la noche fue una lucha por los campeonatos en pareja de WWF. Los Dudley Boys defendieron ante Big Show y Kane. Big Show y Kane han hecho pareja un montón de veces. Ahora estamos dando este programa. No sé. Mano, le bajaron los pantalones a Stacy Keibler en la lucha. ¡Wow! Eso no era PG. Eso no era PG. Pero nosotros no tenemos que hacerlo, así que lo podemos decir. No, exacto. Pero considero que la lucha se salió de control al final. Se salió de control. De hecho, en un momento Kane y Big Show empezaron a discutir entre ellos. O sea, no había una cohesión entre ellos, lo que le dio la victoria entonces a los Dudley Boys y retuvieron los campeonatos en pareja de WWE. Realmente no había una historia detrás de esta lucha. Yo creo que más que nada. Sí, era como tratar de juntar dos hombres grandes para ver si podían vencer a lo que eran los Dudley Boys en aquel momento. Quizás uno de los equipos tag team más dominantes en la historia de la empresa. Sí. La quinta lucha fue una lucha por el campeonato hardcore. Cuando estaba vivo en ese campeonato, Rob Van Dam era el campeón hardcore y se enfrentaba a The American Badass, The Undertaker. Y voy a parar aquí, no tanto por la lucha no fue gran cosa. Undertaker gana, ¿verdad? El campeonato hardcore por primera y única vez en su carrera. Pero a donde quiero llegar es, yo sé que en algún momento vamos a hablar de este personaje. ¿Cuál es su opinión acerca de American Badass Undertaker? Porque este también tuvo un cambio luego de Survivor Series. Taker era técnico, Taker era la cara de WWF, era el corazón de la empresa. Luego era el que quedaba. Un par de semanas después de Survivor Series hay un ángulo entre Vince McMahon y Jim Ross donde le quería besar el trasero. Ese era el club de los que... Sí. Exacto. ¿Qué pasa? Taker entra y sorpresivamente hace un viraje a bando rudo obligando a Jim Ross a besarle el trasero a Vince McMahon, porque básicamente él dice, yo lo hice y tú no eres mejor que yo. Mano, yo voy a discutir, eso de Kiss My Ass Club me recuerda algo, pero voy a hablar de con ustedes después fuera del aire, pero yo sé que saben de lo que es. Mira, y ahí vimos un cambio en el personaje de Undertaker, más agresivo, se cortó el pelo, en el pelo largo, ahora para allá Vengeance tenía el pelo corto. Pero en general, Tito y Juan, voy a empezar con Tito, el personaje de American Badass, ¿cómo tú lo recuerdas? Mira,
Primeramente tengo que decirte que es raro yo pensar en una lucha de Undertaker con Rob Van Dam. Es como algo que a mí no me cuadra. Es como que estos dos estilos completamente diferentes y pues para la época, ¿no? Yo creo que hicieron muchas cosas con Undertaker. Yo creo que a mí, y esto es algo bien personal, a mí nunca me gustó el personaje de American Badass, pero sí te tengo que decir que abrió las puertas a que Undertaker pudiera hacer otras cosas que con su personaje oscuro no podía hacer. Era más amplio, ¿no? El personaje oscuro de Taker siempre lo ha encajonado en cierto tipo de luchadores y cierto tipo de luchas especiales, ángulos que estén basados en sus poderes sobrenaturales. Y American Badass es el Undertaker siendo un ser humano sin nada sobrenatural, y yo creo que pudo tener estos feudos diferentes. Yo recuerdo, por darte uno, el de DDP con Undertaker, o sea, que pasaron cosas con el personaje de American Badass que estoy seguro que con el personaje del Phenom de Undertaker sobrenatural no hubieran pasado. Sí, definitivamente, Juan. Mira, pues yo recuerdo, porque pues, obviamente de muchacho al fin, recuerdo que fue el Undertaker llega por primera vez, llega con la canción de Nuki y todo lo demás, y sale en la motora. Yo creo que además de que le abre la oportunidad Tito a otras cosas, también le dio una diversificación al personaje que nadie vio venir, porque si uno piensa Undertaker, incluso Undertaker, luego de eso pues hace su cambio nuevamente a lo que es el personaje oscuro, pero guardaba mucho de ese personaje de American Badass dentro de lo que quizás fue alguno de sus movimientos, quizás alguna de esas cosas, la forma en la que hablaba, porque antes las promos que cortaba antes pues guardaban mucho de lo que era ese personaje oscuro. Ya eventualmente las promos que empezó a cortar una vez hace el personaje de American Badass y cambia al personaje oscuro, pues son entonces un poquitito más allá. Entonces yo creo que le abrió esa oportunidad a que en un ambiente luchístico que estaba cambiando, porque estaban entrando figuras nuevas, porque el Invasion llega, estaban entrando personajes nuevos, yo creo que hacía falta que Undertaker se reinventara para poder quizás encajar con todos estos personajes que estaban entrando, tanto de ECW como de WCW. Para mí, a mi entender, no fue de mi agrado, pero tengo que dártela. Yo creo que abrió una ventana de oportunidades para Undertaker para poder seguir diversificando el personaje y seguir creciendo, porque de por sí su carrera es legendaria. Estoy de acuerdo con Juan, estoy completamente de acuerdo con Juan. Yo pienso que el American Badass era necesario. Yo pienso que a mí me gustaba el personaje, de hecho. Yo le cogí gustito, me gustaba el tipo de personaje que tenía, pero obviamente siempre extrañé al Deadman y lo recibí con brazos abiertos cuando regresó en WrestleMania 20. Bueno, continuando con la cartelera de Vengeance 2001, la sexta lucha de la noche fue por el campeonato de mujeres de WWF. Trish Stratus defendió exitosamente contra Jacqueline. Este era básicamente el feudo que principal, ¿verdad? Por el campeonato de mujeres de WWF. Ya Trish estaba entrando en su peak como luchadora, ya había engranado. Yo me acuerdo al principio era horrible, pero se llegó a convertir en una de las mejores. ¿Sabes que Jacqueline nunca fue la campeona o nunca fue la figura principal, pero cuando necesitaban establecer a alguien, la utilizaban a ella? De hecho, sí, porque era muy buena. Sí, era buena, ya tenía experiencia, era una luchadora ya, ¿verdad? Con vasta experiencia y madura en el cuadrilátero. Y yo creo que cuando querían establecer a alguien, utilizaban a Jacqueline, que no solamente sabía luchar, yo creo que también sabía vender bien su personaje y vender las promos para establecer. Definitivamente. Bueno, vamos entonces a hablar de las tres luchas principales de Vengeance. La primera de ellas fue la lucha por el campeonato de WWF, Stone Cold Steve Austin contra Kurt Angle. Una lucha donde obviamente el señor Vince McMahon quería como de lugar que Kurt Angle ganara esta lucha. Yo creo que fue una lucha bastante agresiva, aunque yo siento, luego de que la vuelvo a ver y luego de lo que sé que sucedió con Austin en el 2002, yo creo que este es el comienzo del final en cuestiones de la pasión
que tenía Stone Cold por la lucha libre. Yo entiendo que también las lesiones ayudaron mucho, pero aquí yo siento a un Stone Cold que no era el mismo de antes. No sé si están de acuerdo conmigo, Juan. Definitivamente, como fanático de Stone Cold, como siempre lo he dicho, ahora, ¿verdad? Cuando uno hace la retrospectiva y entonces empieza a buscar y saber qué pasa, ya Stone Cold estaba casi de salida, estaba en ese proceso de que las lesiones estaban tomando ya su apogeo en él, sus rodillas estaban fallando, su cuello también estaba fallando después de la lesión que tuvo con Owen por el pile driver. So, yo creo que ya estábamos viendo un Austin, pues que, si se puede decir así, estaba, pues, más que nada estaba ahí por cumplir, pero no era el Austin que estábamos acostumbrados a ver, este Austin que llegaba, que se quería comer el mundo, un luchador que era bien agresivo, quizás el mejor brawler de todos los tiempos en la empresa, y no, a pesar de que estaba con un luchador que en Kurt Angle pues es excelentísimo, quizás hubiésemos esperado ver un poco más de Stone Cold y quizás hubiésemos esperado ver un poco más de Angle dentro de la lucha. No obstante, no se puede decir que fue un mal combate, no fue quizás un combate excelentísimo, pero fue una buena lucha, ¿verdad? Como para comenzar lo que fue esta primera lucha para determinar lo que era el Undisputed Champion. Stone Cold Steve Austin le aplica la Stunner a Kurt Angle y retiene su campeonato y pasa a la final por el campeonato indiscutible, Tito. Estas dos luchas tienen la peculiaridad de que los luchadores estuvieron haciéndose las movidas finales del contrario. Sí, sí. Yo vi a Stone Cold Steve Austin haciendo angle slams, Y German Suplex. German Suplex. Vi entonces a Angle tratando de hacer un Stunner. Sí. Y en la lucha de Jericho y The Rock pasó lo mismo. Rock trató de hacer la muralla, ¿no? The Walls of Jericho. Y entonces también vimos a The Rock tratando de hacer las movidas de Jericho. Y yo creo que estas dos luchas, a pesar de que no fueron completamente exactas, pero se parecían bastante en que los luchadores intentaron hacer las movidas de los contrarios. Sí, la próxima lucha fue Chris Jericho contra The Rock por el campeonato mundial. Otra lucha bastante movida, ¿verdad? Donde, como Tito dice, ambos intentaron hacer los movimientos trademarks del otro. Pero aquí sí vimos a la figura de Vince McMahon involucrarse. Vince McMahon pasó a ringside cuando The Rock le había aplicado la Rock Bottom a Chris Jericho, donde básicamente tenía la lucha gana, fue a planchar a Jericho, McMahon distrae al referee, mientras The Rock entonces ataca a Vince, le aplica un spinebuster a Chris Jericho, le da el People's Elbow, mientras ataca a McMahon, entonces Jericho aprovecha, le da un low blow, le hace la Rock Bottom y entonces se convierte en el nuevo campeón mundial. Chris Jericho intentó hacer hasta un People's Elbow durante la lucha. Sí. Pero aquí vemos una parte donde ya vemos, una vez pasa esta lucha, ¿verdad? Y ya Jericho queda en el ring y entonces lastimado entra Stone Cold y básicamente The Rock entra también. Sí, porque Angle entró, o sea, mientras Stone Cold fue a salir, Juan Ángel atacó, The Rock ataca a Jericho, hubo un caos total en lo que las cosas se arreglaban. Stone Cold aplica la Stoner, Jericho. Básicamente esta lucha fue más caótica que las otras dos. Definitivamente, una lucha donde pues quizás pues, pudimos ver dos cosas. Pues básicamente el ataque de Angle a Stone Cold con la silla, de hacer el Rock Bottom a Jericho. Y entonces eventualmente tenemos un conteo casi de 10. Y pues la lucha, en dos porciones de la lucha, básicamente tuvimos un receso y un comienzo. Austin empieza a atacar a Jericho afuera, le hace el Lute Express en varias ocasiones, después eventualmente pues, le hace el Can of Pupas en la esquina. Ya entonces entramos a lo que vendría siendo la parte final de la lucha, y yo quería traerle una pregunta a los dos, porque para hacer lo que fue, yo siempre sentí, ¿verdad? Viendo el evento y viéndolo ahora, siempre sentí que estas últimas dos luchas para el campeonato indiscutible tuvieron un factor común: intervenciones. Austin, cuando tiene a Jericho, que lo tiene en el Walls of Jericho, que el referee está afuera,
luego de que Jericho le aplica el golpe a Earl Hebner, entra Booker T y le da con el campeonato Stone Cold y eventualmente pues se corona Jericho como campeón indiscutible. La pregunta viene, las dos intervenciones agregaron a darle importancia a la victoria de Chris Jericho como campeón indiscutible por primera vez. Mira, yo siento que la sobreinterferencia afectó cómo el fanático ve la percepción del primer campeón indiscutible, porque Chris Jericho básicamente gana sus dos luchas por intervención, o sea, no fue por mérito propio, aunque Jericho era un rudo y los rudos tienden a hacer eso. Pero otro factor que afectó esto no tan solo fue lo que pasó en Vengeance, fue la corrida como campeón de Jericho que terminó en WrestleMania 18, que no fue para nada interesante. Jericho no era la figura principal, era un secundario, y entonces eso es lo que deja el mal sabor de boca. Si Jericho hubiera tenido una buena corrida con el título post-Vengeance, yo creo que estuviéramos hablando de una forma diferente, Tito. Yo creo que mucha gente, y realmente ver el evento ayuda a uno. Cuando hablamos de la carrera de Chris Jericho, lo primero, yo estoy completamente seguro que el 99% de las personas lo primero que te hablan es que fue el primero Undisputed Champion. Y yo creo, siempre te lo recuerda también. Y él siempre te lo recuerda también. Y yo creo que ese récord, a pesar de cómo fue, nadie lo va a quitar. O sea, eso vive ahí y se acabó. Pero creo que no fue memorable. De hecho, es bien interesante porque nosotros estamos haciendo sin descalificación retro y estamos hablando en el primer episodio de la corrida como campeón de Benoit. Y en este episodio, al recapitular Vengeance 2001, prácticamente vamos al coronamiento de Jericho. Y tú tienes dos épocas diferentes, a dos luchadores mid-cards en el estrellato, pero sus corridas no son buenas. Sí, y eso era algo que el buqueo pues afectó mucho, tanto lo que pasó con Benoit y lo que pasó con Jericho ahora en Vengeance 2001. Luego de esto, el aftermath básicamente de este pay-per-view, la secuela, Stone Cold perdió su revancha en Raw, nuevamente por interferencia con Booker T, que llevó entonces a una rivalidad entre Austin y Booker. Ajá. Y The Rock, De la famosa de Austin y Booker en el supermercado. Y The Rock entonces pierde con Jericho en el Rumble, porque Jericho entonces defiende el título en el Royal Rumble contra The Rock. Y entonces nos lleva finalmente a cuándo pierde el título Chris Jericho. En WrestleMania 18 con Triple H. Ahí está. Contra Triple H. Y básicamente... Que ese es el evento estelar que no debió haber sido evento estelar. Exactamente. Y así entonces básicamente esa es la cronología que nos lleva al final de lo que fue Vengeance 2001. Realmente interesante, ¿verdad? Discutir todas las cositas que pasaron en este pay-per-view y el trasfondo histórico, que yo creo que es lo más importante. Y realmente, a pesar de todo, es un momento histórico, porque es la primera vez que se unifican títulos mundiales. Luego, con el tiempo, lo volvimos a ver en otra ocasión cuando Randy Orton y Daniel Bryan juntaron ¿verdad? Unificaron los títulos en lo que fue el WWE World Heavyweight Championship también. Así que, pero esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez que lo vimos. Sí, yo creo que de ese momento en adelante siempre hemos tenido un título, dos títulos, un título, dos títulos, pero básicamente lo que obligó luego de eso a volver a remontar los dos títulos, pues el brand extension. Exacto, el brand extension. Bueno, y con eso terminamos, ¿verdad? Esta trayectoria por lo que fue Vengeance 2001. Gracias por estar con nosotros, pero tenemos ahora que discutir, Tito, la encuesta. Los temas de la encuesta que va a estar publicada este lunes en la página de Sin Descalificación. Así que usted bien pendiente a la página. El primer tema, ya que vamos a estar cerca de enero, vamos a hablar de un evento que no duró mucho,
pero que sí tuvo cosas bien interesantes. El primer tema que está a votación es New Year's Revolution 2005, el primer pay-per-view de New Year's Revolution, que fue en Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Arreglot. Yo estuve allí en vivo, así que si usted quiere escuchar que hablemos de New Year's Revolution 2005, pues vamos a hablar obviamente del Elimination Chamber, donde Benoit, Jericho, Edge, Randy Orton, Shawn Michael era el árbitro especial, y Triple H. Okay. Había uno más, no recuerdo quién es. Y Batista. Era el comienzo de la corrida de Batista como estelarista. Obviamente también vamos a hablar de un pay-per-view donde las lesiones fueron la orden del día. Claro. Así que si ese es el tema que usted quiere escuchar, eso es lo que vamos a estar hablando. El segundo tema es New Year's Revolution 2006. Pay-per-view que se caracterizó por un excelente Elimination Chamber, donde Carlito Caribbean Cool por poco nos hace creer que iba a ganar el campeonato de WWE, pero eso no fue todo. El primer cash-in de Money in the Bank, donde Edge corona campeón contra John Cena. Así que si usted quiere escuchar de New Year's Revolution 2006, ese es el tema que vamos a hablar. Es la consagración del oportunista. Del oportunista. Sí. Obviamente tenemos New Year's Revolution 2007, el último New Year's Revolution de la historia, donde John Cena defendió el campeonato ante Umaga, y vimos a The Generation X, el regreso de The Generation X, que se enfrentó a Edge y Randy Orton. Así que esos son los tres temas que van a estar en la encuesta comenzando este lunes. Usted tiene de lunes a viernes para votar, y después tendremos el programa de Sin Descalificación Retro. Ya tenemos el invitado, no lo voy a anunciar todavía porque no lo hemos confirmado, pero ya tenemos un invitado especial para Sin Descalificación Retro. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Descalificación Retro, hablando un ratito sobre Vengeance 2001. No, gracias a ustedes por la invitación, y de igual forma queriendo recordarle a los amigos fanáticos que pueden encontrar las encuestas también en Pro Wrestling PR. Va a estar allí para que ustedes también puedan hacer las votaciones, y de igual forma Sin Descalificación Retro va a estar allá, y verdad, tomar la oportunidad para invitarlos a que se den cita y todos los jueves a lo que es de Tres que Te Decido, o conmigo y con Carlos Toro. De igual forma, verdad, cuando tengamos el tiempo, porque ahora el trabajo nos limita, vamos a estar volviendo nuevamente con Conteo de Tres. Y de igual forma, pendiente Sin Descalificación los miércoles, que está también subiendo acá lo que es Pro Wrestling PR. Y gracias por la invitación nuevamente, de verdad. Tengo que admitirte que me disfruté muchísimo volver a retomar esta historia que pues, de niño recordábamos como wow, y ahora de adultos que podemos analizarla mejor, pues nos lo disfrutamos mucho. Así mismo es, Tito. Entonces vamos a despedirnos. Eso es así, Javi, agradeciéndole a todas las personas que han estado con nosotros, ¿verdad?, en este nuevo proyecto, y que sigan compartiendo, diciéndole a sus amistades que voten para, ¿verdad?, para tener ese feedback de los amigos fanáticos, y estén pendientes a Sin Descalificación Wrestling Awards 2017. Eso viene por ahí. Sin Descalificación Retro, el programa donde tú tienes el control, de parte de Juan Torres y Daniel Tito Portela. Mi nombre es Javi Rivera. Gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima Sin Descalificación Retro.